Buenos días, soy Sergio Coret, investigador predoctoral en formación en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación perteneciente a la Universidad de Zaragoza, y voy a presentar la comunicación titulada Intervención fundamentada en el uso de tecnologías para la mejora en habilidades sociales de las personas con TEA. Este trabajo se ha llevado a cabo conjuntamente con otras profesoras de la Universidad de Zaragoza, en concreto con Cecilia Latorre, Verónica Sierra, Sandra Vázquez y Marta Liesa. El esquema que voy a seguir en esta presentación es el siguiente. En primer lugar, la introducción, donde comentaremos por un lado algunas características en relación al trastorno del espectro del autismo, centrándonos sobre todo en las dificultades que presentan en el ámbito de la comunicación e interacción social. También, por otro lado, veremos las teorías psicológicas relacionadas con el autismo, así como las ventajas de utilizar la tecnología con personas con TEA. Seguidamente plantearemos el objetivo de este estudio. En tercer lugar, veremos cómo intervenir con herramientas tecnológicas diferentes aspectos que mejoren esas habilidades sociales en personas con TEA. Y por último, también comentaremos o haremos unas pequeñas conclusiones en relación a este trabajo que presentamos. Bien, a lo largo de la historia, la concepción del TEA se ha ido modificando. Actualmente, el autismo se encuentra dentro de los trastornos del desarrollo neurológico, fusionándose el trastorno autista, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados en el denominado trastorno del espectro del autismo. De esta manera se pasa a una visión dimensional del trastorno en una sola categoría diagnóstica. Asimismo, podemos destacar que este DSM-5 especifica 3 niveles de gravedad. Un nivel 1 que sería el nivel en el que se necesita apoyo y un nivel 3 en el que ese apoyo tiene que ser mucho más sustancial. Como vemos en esta diapositiva, las dimensiones que se ven afectadas en este trastorno son dos. Por un lado, los déficits en la comunicación e interacción social y por otro, hay una presencia de patrones repetitivos y restrictivos de conducta. Si nos centramos en esa parte del lenguaje, la comunicación y la interacción social, que es la que nos interesa en este caso, aparecen 3 aspectos o 3 grandes ámbitos afectados. En primer lugar, la deficiencia en la reciprocidad emocional, por ejemplo, un acercamiento social anómalo, un fracaso en la conversación o una disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, dificultades a la hora de iniciar o responder una interacción social, etc. Por otro lado, aparecen las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales. Por ejemplo, una comunicación verbal y no verbal poco integrada, anomalías en el contacto visual, en el lenguaje corporal, en la deficiencia a la hora de comprender gestos y también de utilizarlos, etc. Y por último, encontramos también deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Por ejemplo, aparecen dificultades a la hora de ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales, también dificultades a la hora de compartir juegos imaginativos con el resto de personas, incluso ausencia de interés, pues por eso, ¿no? Por interactuar con otras personas. La investigación existente hasta el momento acerca de este trastorno sí que es verdad que habla de que es un trastorno multicausal. Entre las diversas teorías psicológicas que ahora conocemos, aparecen estas 3, ¿no? Estas 3 son las principales. Por un lado, el déficit en la teoría de la mente, teoría de la coherencia central débil y teoría de la disfunción ejecutiva. Nos vamos a centrar en las 2 primeras. Bien, la teoría de la mente, que es un concepto que está acuñado por Primack y Woodruff, nos habla de una atribución de estados mentales a uno mismo y a los demás. Básicamente la teoría de la mente sería la capacidad para comprender la existencia de diferentes estados mentales, ahí pongo alguno de ellos, creencias, ideas, pensamientos, emociones. La capacidad también de atribuir esos estados mentales a uno mismo y muy importante también a los demás. Y ser capaz de, por ejemplo, emplear esta competencia en predecir situaciones derivadas del comportamiento de los demás. Evidentemente, el desarrollo correcto de esta teoría de la mente está muy relacionado con la conducta social competente. De hecho, se habla de que las personas con TEA tienen dañada esta capacidad y se habla de una ceguera ante la mente de los demás, incluso también de la propia.
esta dificultad de la teoría de la mente explica algunos déficits que hemos comentado antes de ese primer ámbito, ¿no? A nivel social y comunicativo. Por otro lado, también hablamos de la coherencia central débil, es decir, mientras las personas con un desarrollo neurotípico integran de manera natural toda la información en un todo, las personas con autismo no, tienen dificultades, entonces ven el mundo de forma integrada, lo que hacen es fijarse mucho más en los detalles que en el conjunto en sí de toda la información que perciben. Evidentemente esto también afecta de manera clara en el terreno socioemocional, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas claves del entorno que nos permiten desenvolvernos de forma adecuada en contextos sociales, ¿no? Y las personas con TEA pues tienen dificultades en esto. Bien, sí que es verdad que numerosas investigaciones han demostrado que la tecnología tiene un impacto tanto en competencias emocionales como en una autorregulación y también en la mejora de procesos de interacción y de comunicación, como puede ser, por ejemplo, la atención conjunta. ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué características intrínsecas tiene la tecnología para que puedan mejorar o facilitar el desarrollo de estos aspectos que acabamos de comentar? Lo primero, ofrece un entorno y una situación controlable, es decir, son predictibles. Si tú realizas un estímulo, presenta una respuesta concreta. Además, el ordenador o la tablet, el elemento que utilicemos, es un elemento que la persona con TEA puede controlar, evidentemente, ¿no? Puede prever, anticipar, etc. Algo también importantísimo es que presenta estimulación multisensorial, es decir, eh, realmente sabemos que las personas con TEA tienen un procesamiento cognitivo especialmente visual y sí que es verdad que estas tecnologías pues, nos permiten controlar estos parámetros, además de eso, ¿no? De ser eminentemente visuales. También son muy motivadores y reforzadores. Además de estos estímulos visuales que os acabamos de comentar, sí que es verdad que la interacción con la tecnología elimina realmente esas complejas habilidades sociales implicadas en esas interacciones con personas, entonces sí que es verdad que facilita el acceso a las personas con TEA y además sí que es verdad que suele haber reforzadores, suelen evitar el error continuo de fracaso, etc. Por otro lado, sí que es verdad que al ser un entorno tan concreto posibilita un trabajo autónomo, es decir, necesitan evidentemente de ayudas, pero pueden ser más o menos autónomos y algo también muy importante es que se puede adaptar el ritmo de aprendizaje, es decir, las diferentes aplicaciones nos permiten adaptar el aprendizaje de cada alumno, ¿no? A sus características individuales y a sus necesidades. Bien, por lo tanto, nuestro objetivo en este estudio pues, es también valorar, ¿no? El uso de tecnologías, en concreto en la intervención en habilidades sociales. ¿Cómo? Pues a partir de, por un lado, la intervención en teoría de la mente y por otro lado, la intervención en la integración de la información, que es lo que acabamos de comentar. Bien, ¿qué aspectos de la teoría de la mente se pueden trabajar con la tecnología? En primero de ellos, los sentidos, es decir, creemos que los sentidos es algo importante porque nos permiten relacionarlos con nuestro entorno, ¿no? Entonces lo que haremos es provocar situaciones, realizar diferentes ejercicios, ahora veremos, para familiarizarnos con los sentidos y que sean capaces de utilizarlos y comprenderlos de manera adecuada. Por ejemplo, todo ello se puede trabajar con la aplicación Soy Visual, que bueno, nos permite, en primer lugar, conocer los verbos. Aquí, por ejemplo, estamos conociendo el verbo oler, nos lo explican, e incluso relacionarlos con personas concretas. Aquí veis una imagen y nosotros tenemos que relacionar el niño que huele con la imagen de abajo. ¿Quién creemos que huele? Pues en este caso el bebé, ¿no? Sería clicar sobre la figura del bebé. También algo importante es mostrar la existencia de diferentes perspectivas. ¿Por qué? Es importante que las personas con TEA comprendan que dos personas, como aparece en esta imagen, pueden ver cosas diferentes y esto lo podemos trabajar. ¿Qué podemos trabajar también? Evidentemente, el que los alumnos con TEA comprendan que una misma persona puede ver algo de manera diferente. Aquí, por ejemplo, lo estamos trabajando
con la aplicación AutismMine. Aquí tenían que unir los objetos que son iguales, les explicamos que es la misma casa aunque la veamos de manera diferente. Y aquí, algo más complejo, es ponerse en el lugar de este niño y que las personas con TEA sean capaces de interpretar y de ver cómo el niño realmente está viendo a este elefante, no como lo vemos nosotros desde fuera, sino como lo ve el propio niño. Bien, algo muy importante también es el reconocimiento de gestos o intenciones. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que adivinar, o más bien saber interpretar intenciones de otra persona, nos va a ayudar a la hora de que los niños avancen no solo en la teoría de la mente, sino que sean más autosuficientes a la hora de resolver problemas o situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el AutismMine que se trabajan el acto de mirar, por ejemplo, donde mira la niña, y el acto de señalar, ¿sí? Haciendo énfasis en la importancia de que si por ejemplo ellos quieren algo, que sean capaces de mirarlo, de señalarlo para que nosotros nos demos cuenta. Y algo también muy importante son los estados emocionales. Ya lo hemos hablado al principio, pero sí que es verdad que cabe resaltar que las personas con TEA tienen muchas dificultades, no solo en identificar los estados emocionales, sino también en reproducirlos y en comprenderlos. Además, bueno, también es algo importante trabajar emociones, no a partir, por ejemplo, solo de una imagen de un rostro, sino a partir de un contexto y relacionarlo con situaciones concretas. Por ello, podemos trabajar estos 4 aspectos, ¿no? Elegir una cara que exprese una emoción concreta, ser capaces de expresar una emoción, situaciones que se relacionen con alguna emoción concreta y consecuencias de acciones que también estén relacionadas con esas emociones. Vamos a ver ejemplos. El primero de ellos, que viene de la aplicación Vamos a aprender emociones Pro, en la que simplemente tienen que elegir la cara que expresa la emoción de sorprendido y tienen que seleccionarla. En relación a ser capaz de expresar una emoción, la aplicación EmoPlay lo primero nos explica cómo realizar esa cara y luego, a partir de la cámara del dispositivo, nosotros podemos entrenarla y nos dice si lo estamos haciendo de manera correcta o no. Por otro lado, la relación de situaciones con emociones, por ejemplo, con José Aprende, nos pone ejemplos de situaciones, 5 cuentos, en las que, bueno, pues podemos estar contentos, tristes, enfadados, sorprendidos. Aquí, en este ejemplo, es estar asustado y nos explican situaciones en las que nosotros podemos estar asustados. Por último, y también es algo importante y también complejo, las consecuencias de diferentes acciones, es decir, qué hago yo y qué provoco con esa acción. En este caso, gracias a la aplicación Smile and Learning, pues, por ejemplo, nos ponen situaciones en las que nosotros tenemos que decidir cómo crees que se sentiría el niño, ¿no? En este caso, dándole las gracias por compartir un bocadillo, en este caso, si nos burlamos de él. Bien, esta sería la primera parte, la que está relacionada con la intervención de la teoría de la mente, y ahora pasamos a la segunda, ¿no? Esa coherencia central débil. Lo que decíamos, ¿no? Las personas con TEA tienen dificultades a la hora de integrar la información y de comprenderla, ¿no? Sobre todo la información del entorno, que tan útil es a la hora de la comprensión social. En este caso vamos a trabajar esto que aparece aquí. En primer lugar, identificar la parte del dibujo que falta y también ser capaz de identificar un objeto en partes, ahora lo veremos. En este caso, en esta imagen, como veis, faltaría la sonrisa del niño, la persona con TEA tendría que ser capaz de identificarlo. Aquí en la vaca las patas delanteras, y esto es el otro ejemplo que os estamos comentando, ¿no? Identificar un objeto a partir de solo una parte. Como veis, aquí hay 3 partes y el niño tiene que ser capaz de seleccionar la correcta. Bien, también es muy importante la relación de sombra con el objeto concreto, con el animal concreto. En esta aplicación Smart Sorter Baby, pues como veis, lo que tiene que hacer es ir poniendo cada objeto en el lugar que le corresponde. Aquí otro de los ejemplos de la misma aplicación. En relación a esta integración de la información hay un aspecto muy importante que es saber, por ejemplo, qué objetos o animales están dentro de un contexto concreto, qué pega o qué encaja y qué no encaja. Pues, por ejemplo, esta aplicación, que además se llama así, que no encaja aquí, pues nos habla de diferentes aspectos, tanto de la naturaleza, como veis aquí, por ejemplo, vehículos, y tenemos que ver qué es lo que encaja y qué no. Evidentemente hay 2 autobuses y un taxi, ¿no? Habría que seleccionar el taxi.
Aquí un poquito más complejo, con pintura y con música. Evidentemente aquí lo que señalaríamos sería la niña con la trompeta. También algo que se suele hacer con los niños con TEA son puzzles en general. Aquí os he puesto un ejemplo de una aplicación que se llama Savannah, porque la verdad que los puzzles no son muy complejos, están muy bien, hay de diferentes estilos. Pues eso, aquí lo podéis ver, ¿no? Lo que tenían que hacer es conformar ese puzzle. Ya hemos visto diferentes aplicaciones que podemos utilizar, ¿no? Como conclusión general, importantísimo, es necesario hacer hincapié en la gran cantidad de recursos tecnológicos que pueden ayudarnos en el entrenamiento, en este caso de habilidades sociales, en personas con TEA. En nuestro caso sí que es verdad que hemos intervenido en aspectos específicos de dos de las teorías psicológicas que nos hablaban de las causas del trastorno del espectro del autismo, en concreto de la teoría de la mente, sí, y de la coherencia central débil. Es imprescindible que nosotros adaptemos estas metodologías e integremos herramientas como la tecnología, que ya está integrada en otros ámbitos de nuestra sociedad, facilitando de esta manera que las intervenciones sean, por un lado, más eficaces y por otro, más personalizadas. ¿Para qué? Evidentemente para favorecer un desarrollo de las personas con TEA, que desencadene en una mayor inclusión dentro de nuestra sociedad. Por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención.